Mujeres en las oficinas es producto de una investigación doctoral desarrollada gracias a una beca otorgada por la Universidad de Buenos Aires. Este libro aborda el trabajo de las mujeres dentro de los empleos administrativos en la primera mitad del siglo XX. Puntualmente se refiere al trabajo que realizaban dactilógrafas y secretarias, conocidas generalmente con el nombre de empleadas de escritorio. Cuando comencé la investigación, la historia de las mujeres, conocía la participación de las mujeres dentro de los espacios administrativos. Sin embargo, la historia de las mujeres se había concentrado puntualmente en el trabajo de las mujeres en los espacios fabriles, porque consideraban que las empleadas administrativas pertenecían a los sectores medios. Entonces, el interés prioritario estaba en la clase trabajadora del sector industrial. A su vez, la sociología se había interesado por el estudio de los empleados, pero no había tenido ningún interés por las preguntas sobre la diferencia sexual o la perspectiva de género. Entonces, en el cruce de la historia de las mujeres y los estudios sobre las clases medias, se desarrolló mi investigación. Precisamente tratando de recuperar la experiencia de estas mujeres en estos sectores consideradas como empleadas de escritorio. Una primera constatación fue que se había producido un proceso de feminización de estas ocupaciones administrativas. Es decir, la presencia en cantidad de mujeres había crecido considerablemente desde las primeras décadas del siglo XX hacia mediados del siglo XX. Pero esta feminización, asimismo, se acompañaba por una serie de sentidos que se otorgaban a las ocupaciones. Estos sentidos ponían de relieve la idea de que el trabajo administrativo era una transposición del trabajo doméstico. O sea, el hacer burocrático era una puesta en escena del hacer doméstico, producto de la repetición de las tareas, la monotonía de las tareas, la continuidad indefinida de las tareas y de la supuesta paciencia y tolerancia que tenían las mujeres para estas actividades. Asimismo, otro sentido puesto en valor en estos trabajos era la atención hacia otros. Las mujeres en sus casas atendían las demandas de los demás miembros de la familia. Lo mismo ocurría dentro de los espacios oficinescos o burocráticos. Ahora, sin embargo, para ingresar a las oficinas era necesario poseer saberes comerciales. Era necesario dominar las técnicas de la mecanografía o escritura al tacto, de la taquigrafía, de la redacción comercial y tener también nociones de contabilidad. Estos saberes comerciales se aprendían gracias a la condición de alfabetizadas, es decir, las mujeres tenían que saber leer y escribir, en instituciones de educación informal, donde en poco tiempo, usando poco horas del día y en el lapso de semanas o meses, se adquirían las destrezas mencionadas. Asimismo, las mujeres tenían que, para acceder a los empleos, cumplir con el requisito de la buena presencia. Es decir, tenían que presentarse elegantemente vestidas y discretamente vestidas, lo cual implicaba una presentación de usando blusas, faldas, zapatos de taco, maquillaje, el arreglo del cabello también. Gracias a los saberes comerciales, los salarios que recibieron las empleadas fueron comparativamente mayores a los que podían recibir en otras ocupaciones. Asimismo, tenían la posibilidad de realizar una carrera laboral,
comenzar su permanencia en el mercado, su participación en el mercado, en un puesto de dactilógrafa y, con el devenir del tiempo, convertirse en secretaria. Precisamente estos mayores salarios, estas carreras laborales, esta buena presencia, construidas fundamentalmente gracias a los saberes comerciales, le otorgaron a las ocupaciones administrativas un prestigio destacado, que derivó en unos beneficios distintivos dentro de toda la gama de ocupaciones a las que podían acceder las mujeres en el mercado. Sin embargo, a pesar de estos beneficios distintivos, estas ventajas comparativas, las empleadas administrativas también fueron víctimas de la inequidad laboral. Es decir, ganaron salarios más reducidos que los que ganaban los varones en los empleos administrativos. Y esto se expresó a través de distintos mecanismos. Frente a una misma tarea realizada por varones y mujeres, los sueldos de las mujeres fueron menores. Todas las ocupaciones que de por sí realizaban las mujeres en las oficinas tenían salarios menores que aquellas que realizaban los varones. Y lo más dramático es que las carreras laborales de las mujeres terminaban en posiciones intermedias, que estaban alejadas de los máximos puestos directivos. Como decía anteriormente, la carrera laboral proyectada para las mujeres era pasar de dactilógrafa a secretaria. Y la secretaria se definía como el brazo de derecho del gerente. Es decir, una mujer podía llegar a ser secretaria, ¿sí?, pero nunca ser directiva de la compañía. La carrera laboral podía hacerse dentro de una misma empresa o bien pasando de una empresa a otra. Lo que es destacable es que esta inequidad se produjo porque el trabajo de estas mujeres fue significado con nociones de excepcionalidad. Es decir, se suponía, de acuerdo a los principios del orden de género vigente en esos años, que las mujeres tenían una identidad maternal. Por lo tanto, su función social era las tareas reproductivas dentro del ámbito doméstico. Si las mujeres realizaban tareas asalariadas, era producto de una necesidad imperiosa, o bien lo iban a hacer durante un periodo de sus vidas, luego retornarían al hogar. Por lo tanto, esto habilitó a que los sueldos se calcularan como un complemento de otros ingresos familiares que estaban tenidos en cuerpos masculinos. Precisamente, esta experiencia asalariada de las mujeres, con todas estas ventajas y desventajas, me permitió reubicar a las empleadas dentro de las clases trabajadoras. Como integrantes de las clases trabajadoras, estas ocupaciones portaban lo que denominé la paradoja de la empleada, es decir, una tensión o un dilema entre los beneficios que las separaban de otras ocupaciones a las que podían aspirar a las mujeres y que se traducían en mejores salarios en términos relativos, por un lado, y por otro lado, estos mecanismos de inequidad que las equiparaban con todas las ocupaciones que hacían las mujeres y que marcaban su reducido poder económico frente al que ostentaban los varones de las clases trabajadoras. Ahora, esta paradoja de la empleada fue explotada por todo un conjunto de instituciones sociales donde pasaron sus días las mujeres. Dentro de estas instituciones me concentré en las instituciones educativas. Por ejemplo, o sea, las academias que se abocaron a la formación de las empleadas administrativas formaron mujeres para ser dactilógrafas o secretarias y varones para desempeñarse como ejecutivos o gerentes en los máximos cargos directivos. O sea, esta asimetría en las carreras laborales
era enseñada en las instituciones de educación informal, como fue, por ejemplo, Academia Pitman. Otra institución que también fomentó esta paradoja de la empleada fue precisamente las instituciones sindicales, la Federación de Empleados de Comercio o la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas, la primera vinculada a las ideas socialistas, la segunda al catolicismo social, presentaron el trabajo asalariado de las empleadas como una actividad excepcional que contradecía su identidad maternal. Lo más dramático que tuvo el Sindicato de Empleados de Comercio fue que en el año 1948 estableció un convenio colectivo de trabajo cuyo artículo segundo decía que el personal femenino recibiría un 85% de los salarios asignados al personal masculino. Es decir, la institución sindical, con el acuerdo de los sectores empresarios o patronales y el acuerdo del Estado, legislaron la brecha salarial o la distribución desigual de salarios en base a la identidad genérica de las personas. Y finalmente, otra institución muy presente en la explotación y en la difusión y en la creación de la paradoja de la empleada fue el campo cultural, que elaboró dos estereotipos muy representativos en estos años bajo estudio. Uno fue el de la empleada ineficiente, que yo denominé el hada del teclado, siguiendo una columna de la revista Para Ti, de los años 20, que mostraba a una empleada interesada por la carrera matrimonial dentro de su trabajo oficinesco, que desatendía precisamente todas sus ocupaciones laborales, ¿sí?, en pos de conquistar a un empleado jerárquico que le introdujera en el matrimonio y gracias a ello dejara el mundo del trabajo. Y el segundo estereotipo que analicé fue el de la empleada oprimida. Es esta empleada proletarizada que se ve empujada por una necesidad extrema a ingresar al mercado de trabajo y que es víctima de todo tipo de abusos. O sea, malos tratos de los superiores, acosos sexuales, jornadas infinitas de trabajo, gritos y situaciones de encierro oficinesco que prácticamente la alienan o la enloquecen. Entonces, el estereotipo de la banalidad o el estereotipo de la necesidad reforzaron estas ideas de que las mujeres trabajaban debido a condiciones excepcionales. Y de esta manera alimentaron lo que denominé la paradoja de la empleada.